El sol del 25 viene asomando. Lo veo al compañero tomando el mando para pensar un día que la Argentina paga la deuda eterna de la oligarquía. Los días más felices sé que volverán. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Buenas tardes a todos. Primero agradecerles a todos por venir. Nada, organizando un poco esto y pensando, cuando venía para acá, se me ocurrió preguntarnos qué hacemos acá. Y llegué a la conclusión que en una semana exacta se van a cumplir 110 años de lo que fue el grito de Alcorta, que parece algo que lejano, pero que marcó un hito en la historia y que ocurrió acá, 60 kilómetros. Tenemos la oportunidad de juntarnos acá y aprovechar. Hoy estamos acá para aprovechar, limar un poco las diferencias. Yo estuve pensando y pensaba que lo mejor que nos puede pasar en este momento para empezar a construir, sabiendo los tiempos que se vienen, es corrernos un poco de ideología y empezar a construir desde la política. Por eso estamos hoy acá. Todos dejamos un poquito para empezar a construir. Se nos viene feo, Guillermo lo viene diciendo hace mucho tiempo, y no nos va a quedar otra que juntarnos y empezar a formar esta resistencia. Nosotros vamos a construir una revolución, por eso estamos acá. Estamos acá ante la posibilidad de un futuro. Mientras haya uno de nosotros, hay futuro. Nada, todos quieren escuchar a Guillermo. Yo solamente quiero agradecerles y agradecerles de verdad, porque esta es la oportunidad que tenemos para pensar que mañana va a ser posible. Muchas gracias. Bueno, me paro. Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras y vecinos, sobre todo del Socorro. Gracias por recibirnos. Gracias, Pablo, Pampa y en ellos a todos los que organizaron este encuentro. A Karina. Muchas gracias, Karina. Como bien señaló Pablo, venimos a escuchar a Guillermo Moreno, pero en principio quiero presentarme. Quiero hacer una breve introducción respecto del motivo por el cual estamos aquí. Hace varios años ya comenzamos a transitar este camino con Guillermo Moreno, a analizar qué pasa en nuestra región, específicamente en la segunda sección electoral, en la Pampa Húmeda y en la zona núcleo. Y entendemos que Pergamino, junto con otros distritos de la segunda sección electoral, son, bueno, claramente ejes centrales a la hora de pensar la economía en términos nacionales. Porque sabemos que hoy no estamos pasándola bien, los argentinos estamos claramente en una situación compleja y probablemente, esto está claro con el transitar del día a día, la cosa se va a poner peor. Y la realidad es que no podemos quedarnos de brazos cruzados, como peronista, como dirigente, que milita cotidianamente en el distrito. En mi caso soy de Exaltación de la Cruz, he sido concejal. Mi vocación, mi profesión es la sociología y la docencia.
he vivido siempre de mi trabajo y, bueno, por herencia familiar, por mis abuelos, claramente he heredado la doctrina peronista y entiendo que todos y cada uno de nosotros en los momentos más críticos, sobre todo, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, fundamentalmente para lograr ese gran acuerdo social que nos saque de este rumbo incierto, que siga llevándonos a más inflación, a más pobreza, a más desempleo. Evidentemente, el país cuyo peronismo gestó en su momento el modelo económico nacional desde nuestro sector, no promueve lo que está sucediendo en este momento, sino todo lo contrario. Venimos no solamente a decir que esto está mal, sino a plantear y a proponer soluciones para todos los que trabajan, para todos los que diariamente hacen de esta patria una gran nación. Entendemos que no podemos permitir fundamentalmente que la pobreza, ¿sí?, que hoy no es estructural, termine siéndolo. No podemos seguir convalidando un gobierno que no se hace cargo de la economía en términos macroeconómicos, no podemos seguir convalidando que nuestros trabajadores no lleguen a fin de mes. No podemos seguir avalando que este gobierno que se llama peronista, se dice peronista, deje atrás o pretenda eliminar la historia que hace al alma de nuestro pueblo, ¿no? La historia de la doctrina, lo que nos mandan las 20 verdades, lo que efectivamente corresponde a un país de pie. En este sentido, sabemos que la pampa húmeda, la zona núcleo, es fundamental. Hemos discutido alrededor de cuál es el rol de los productores, cuál es el rol de los trabajadores del campo, productores, contratistas, peones, y qué importante también es esta zona en términos del pago de la deuda externa, ¿no? De dónde sacar los recursos para pagar la deuda. Y hemos propuesto y hemos planteado ya que obviamente desde el peronismo buscamos una alianza de clases. Hemos mencionado fundamentalmente que hay que trabajar el tema de los costos en términos de energía. Sabemos que esto es muy pesado para el que quiere producir, para el que invierte en Argentina. Sabemos también que es fundamental hablar de las retenciones, porque eso es básico si queremos plantear el tema de los alimentos y del acceso de nuestro pueblo a los alimentos que producimos aquí en nuestra tierra. Pero fundamentalmente decirles que también, junto a esas retenciones, lo que venimos planteando es una ley de alquileres que compense el pago que hacen los productores en términos de retención, para que finalmente las relaciones económico-financieras entre todas las partes que trabajan en el campo realmente sean más fructíferas, para que la rentabilidad del productor sea mayor. Sobre esto, sobre esta cuestión mucho más técnica, va a hablar el compañero. Simplemente hago una introducción porque también tenemos que señalar que el peronismo siempre busca y buscará que el todo, ¿no?, se ponga por encima de las partes y que dejemos de lado tantas divisiones, tanta ideología, como señaló Pablo recientemente, y nos pongamos a hacer cada uno lo que tiene que hacer, con discusión, con análisis, con paciencia, pero sobre todo con esa vocación de seguir uniendo las partes, de saber que salimos de esta, ¿no?, adelante todos, y que no es posible resignarnos ante esta situación, porque la solución la tenemos, sabemos lo que hay que hacer, lo hemos hecho de la mano de la década ganada con el compañero Guillermo Moreno, y los jóvenes necesitamos tener certezas también, necesitamos proyectar. También nos abrazamos en los principios y valores que cada vez parece restan más, ¿no?, que cada vez son menos importantes, pareciera. Sin embargo, nosotros estamos hechos, y hoy
ayer fue un día importante, lo será también el día lunes, el Día de la Bandera. Nosotros estamos hechos de las mismas virtudes, ¿no?, de esos patriotas. Una cosa es amar la patria, ¿no? Uno puede decir que ama su patria chica, uno puede decir que ama su pueblo. Pero ser patriota, como hay que ser en este momento, como lo es Guillermo Moreno, requiere de ciertas virtudes que no todos pueden decir, pueden alardear, ¿no?, tener, y realmente se animan a llevar adelante. Esas virtudes están asociadas no solamente con estos valores y estos principios fundamentales que ordenan moralmente la sociedad, sino y sobre todo con esa voluntad de poder transformar las injusticias, militar, hacer política en torno a lo que es el bien común y llegar a un acuerdo que finalmente haga que en la Argentina todos ganemos, no solamente algunos. En este sentido, y para cerrar, les agradezco muchísimo su escucha. Fundamentalmente vamos a seguir trabajando porque creemos que esta zona es central para lo que es el proyecto nacional que lidera el compañero Guillermo Moreno. Sabemos que también hay que pensar una inserción inteligente en términos internacionales con todo lo que está sucediendo en el mundo. El caso de la venta de soja, ¿no?, de maíz. Hay que repensar algunas cuestiones allí si se pone difícil el comercio con China. Entonces, todo esto lo venimos trabajando, todo esto lo venimos planteando hace tiempo. Esperamos fundamentalmente que podamos, a través de ustedes, llegar a más vecinos de Socorro, llegar a más compañeros, compañeras o interesados en sumarse a esta causa, que es la causa nacional, en Pergamino y en toda la segunda sección electoral. Y básicamente lo que les pedimos es que comencemos a organizarnos, que no bajemos los brazos, que siempre se puede modificar esta realidad, que no es lo anterior que era malo y esto que es peor, o si viene nuevamente Macri va a ser peor que esto, porque sabemos que en la situación en la que estamos ya no hay vuelta atrás. Llamamos entonces a ese gran acuerdo social, que cada uno de nosotros ponga el cuerpo, ponga el alma, porque obviamente hablamos de nuestra nación, hablamos de nuestra patria, y se requiere de hombres y de mujeres con valentía y con firmeza para llevarlo adelante. Por mi parte, por la parte de los compañeros de Pergamino, les volvemos a agradecer estar aquí presentes y bueno, les pedimos fundamentalmente que escuchen con atención al compañero Guillermo Moreno. Él es nuestra luz, él es nuestro faro para muchos jóvenes, pero también para quienes sabemos que desde el peronismo no hay más alternativas que seguir proponiendo esa gran unión nacional, que el peronismo no ha muerto ni morirá claramente, sino que está renaciendo y que, bueno, de una vez por todas, ¿no?, podamos decir que en la Argentina reina la igualdad, reina el amor y sobre todo la justicia social. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Miren, ahora recién escuchando a Pablo, escuchando a Andrea, vamos a hacer una pequeña introducción para después escuchar a los participantes, a los productores, a los que generan la riqueza en nuestro campo. Pero recordaba algunas cosas que me tocó vivir y que creo que sirven como antecedente a la charla que después entre todos vamos a tener. Miren, allá en el año 2006, 2007, hace mucho, pero en términos históricos fue ayer, comenzaron a subir los precios internacionales de la soja y el maíz. Cuando se empezaron a buscar las causas de esos saltos,
pocos meses llegó a los valores que tiene hoy, 645, 650 dólares la tonelada de soja, y cuando habíamos llegado al gobierno había empezado en los 200 y pico. Se encontraron dos decisiones a escala global que habían tomado dos países. Una decisión fue la de Estados Unidos de transformar la soja y el maíz en biodiesel. Y la otra decisión fue la de los chinos de incentivar la producción de carne porcina, para lo cual tenían que transformar oleaginosas o cereales en proteínas cárnicas y no estaban en condiciones con su producción de hacerlo, alimentar a su población y a su vez a los animales. Entonces comenzó una demanda relevante en el mercado mundial, muy relevante en el mercado mundial, de los chinos y de los norteamericanos que subsidiaban la transformación de las oleaginosas en energía mecánica. De energía humana, alimentos, a energía mecánica con el biodiesel. Esa es una decisión que tomó Bush hijo, presidente interesante para Estados Unidos. Mire, algunos de los que están acá alguna vez quizás sean hombres de Estado. Entonces lleguen a algún gobierno, algunos han estado, algunos... Y entonces uno dice, ¿cuál es la característica de un presidente? ¿Por qué tal persona es presidente? ¿Qué es lo que lo distingue al presidente de los que no somos presidentes? ¿Que tiene algún saber especial? Sí. ¿Cuál es? ¿Sabe derecho, sabe ingeniería, sabe medicina? El presidente en general no es el experto en algún tema, porque para los expertos en algún tema están sus asesores, su gabinete. Y entonces, ¿por qué es el presidente? Y porque no se tiene que equivocar en la toma de decisiones. El presidente tiene que acertar en las decisiones. Por eso es tan difícil trabajar de presidente, porque las decisiones son muy finitas. No es día y noche, donde uno dice, che, decime cuándo es de noche. Bueno, ahora es de noche, ¿cuándo es de día? Cuando muchachos, las decisiones son finitas y no te tenés que equivocar. En eso Bush, miren de cuándo estoy hablando, la prehistoria, ya por el 2004, hace 18 años atrás, en un discurso bien interesante, cuando uno lo busca y lo lee y lo relee, dijo, mire, un país como Estados Unidos, una potencia, no puede depender de que otros países le den energía, porque mañana tenemos un problema, dejamos de tener energía y ¿qué pasa con Estados Unidos? Entonces vamos a darle a todas las energías que están dando vuelta por ahí y vamos a incentivarlas. Estados Unidos tiene que volver a ser autoabastecido por los propios productores norteamericanos de energía. El país se tiene que autoabastecer de energía. Bush, año 2004. Un discurso muy interesante en Florida, que en ese momento no se entendía de lo que estaba hablando. Incluso decían que era medio tonto este Bush, ¿eh? Había tenido algunos temas personales. No estoy hablando del Bush padre, estoy hablando del hijo. Pero de repente entendió. Él venía de una familia petrolera, dijo, me parece que el tema energético es el tema de Estados Unidos. Claro, rápidamente reaccionó el biodiesel. Rápidamente reaccionó el biodiesel. El Tesoro norteamericano subsidiaba la producción de biodiesel, podía pagar la soja por encima de lo que estaba en valores internacionales y ahí empezó a subir. Y Estados Unidos, que es un gran productor y exportador de maíz, 6 veces más o menos la Argentina. Nosotros estamos en 50 y pico, y está en 300 y pico millones de toneladas de maíz. Bueno, lo empezó a quemar
en la transformación de biodiesel. Claro, no solo impactó en la transformación de las oleaginosas en biodiesel, sino que un petróleo y un gas que ellos habían descubierto hace 70 años atrás, lo empezaron a poner en valor. Esto significa, vamos a desarrollar la tecnología para sacar ese petróleo y ese gas. No descubrieron ese petróleo y ese gas, ellos sabían que lo tenían, pero no era comercialmente explotado por el valor que tenía el petróleo y porque no estaba la tecnología. Es lo que nosotros conocemos hoy como vaca muerta. Eso empezó allá, en el 2004 empezó, Para los jóvenes, hacer un agujero en esta pared es muy simple. Hacer un agujero de 4.000 metros horizontal, entrando así, y después hacer así, 4.000 metros, no es fácil. Hay que tener tecnología para eso. ¿Cómo hacer? Y hacer explotar la piedra, que es como una piedra, esto que llaman el esquisto, es como una piedra pome, la vieja piedra pome que usaban nuestros abuelos, que en el medio de esa piedra que es tan porosa, se junta gas. Cuando vos haces explotar la piedra, el gas se junta y sale. Piedras enormes, obviamente, ahí abajo. O sea que esa tecnología, se sabía que estaba el gas, no se sabía cómo sacarlo. Los norteamericanos empezaron a desarrollar la tecnología y mientras desarrollaban eso, por carril separado, le dieron al biodiesel. Entonces los precios se fueron para arriba, porque se retiraron casi del mercado de maíz en términos exportadores porque lo transformaban en diésel, y los chinos que tomaron la decisión de empezar a comer más carne porcina y tenían que alimentar su ganado. En ese momento se nos generó un lío a nosotros, porque si aumenta el aceite al aumentar la soja, más o menos por cada poroto hay 18 o 20% de aceite. En cada porotito de soja hay 18 o 20% de maíz también. Después se saca el aceite de distintas maneras, pero más o menos eso es lo que hay. Si aumenta la soja, aumenta el aceite, y si aumenta el aceite de soja, empezamos a tener problemas con los alimentos, porque el viejo aceite mezcla de cuando nosotros éramos chicos era girasol y maíz. Pero el aceite mezcla de ahora es soja y girasol. Entonces, cuando aumentó el aceite de soja, empezamos a tener... Y el aceite es un tema... Y ahí empezamos a tomar algunas decisiones que de alguna manera compensaban lo que podía ser el traslado del precio internacional al traslado en el mercado doméstico, que no son otra cosa que las retenciones. No hay otra medida técnica para eso. Fue un momento de mucha confusión. El incremento de los precios llevaba, porque también es cierto, y acá nos salimos del Socorro y vamos a Florencio Varela, a La Matanza, a Lanús, al Gran Rosario, al Gran Córdoba, la muchachada ahí trabaja en las industrias. Y si aumenta el precio de la comida, tiene que aumentar el salario. Cuando aumentas el salario tenés un problema de productividad, de competitividad vis a vis lo que pasa con el resto del mundo. La Argentina, un país extraordinario, pero convengamos que estamos lejos de los mercados, bien lejos. Eso nos obliga a que tengamos la energía para el movimiento en un precio razonable con el mundo. Razonable, si no se nos complica. En la Argentina todo es logística. Socorro está acá nomás, pero para venir son 2 o 3 horas de viaje. O sea, todo es logística. En 2 o 3 horas de viaje cruzaste todo Suiza. O sea que en la Argentina la logística es muy importante, y la logística es energía, no hay ninguna duda.
Por cualquier medio que sea, la logística es muy importante y la energía es muy importante. Y si es energía, la energía fósil. Y la Argentina tiene petróleo. No es un país petrolero, pero tiene petróleo. Miren, la Argentina tiene alimentos y tiene petróleo. Finalmente, allá para el 2010, los Estados Unidos, lo que había empezado en el 2004, 6 años tardaron, se transformó en un gran productor de shale gas y shale oil. O sea, del petróleo y del gas que sale de esas piedras. Enormes cantidades de petróleo y de gas. Ellos tienen enterrados ahí y ahora lo empezaban a sacar. Y eso cambió el mundo. Porque nosotros nos criamos en un mundo donde Estados Unidos se estaba quedando sin energía fósil. Y de repente Estados Unidos pasó a tener energía. Pero si tiene energía fósil, esto es gas y petróleo, ya no necesita hacer más diésel a partir de la soja, biodiesel. Entonces el precio empezó a bajar. Cuando el precio empezó a bajar, nosotros empezamos a tener problemas. Mire, pero ¿cómo puede ser que por la suba o la baja de algunos precios, de dos, maíz y soja, nosotros tengamos, esto es lo que pasó? Me tocó vivir los dos, Yo fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, así que estas cosas las... ¿Por qué cuento esto? Porque ese mundo que cambió para siempre. Y lo único que estamos viendo nosotros ahora es la consolidación de ese mundo. Ustedes piensen, para los jóvenes que están acá, que hay muchos, lo que sería este debate si en vez de estar ahora en el 2022 estuviéramos en el 1941, 1942, 1940. Plena Segunda Guerra Mundial. Hitler está invadiendo Rusia o la Unión Soviética, está por pasar Pearl Harbor. Hay un lío bárbaro en el mundo. Se habían unido los alemanes, los italianos, los japoneses y algunos más, contra el resto. No pasó hace tanto, Piensen que ustedes estudian historias que pasaron hace miles de años. Esto pasó ahorita. Y ustedes tienen que tomar la decisión de quién gana la guerra. Che, ¿la gana Hitler la guerra con Mussolini y los japoneses? ¿O la va a ganar Stalin con los ingleses y los norteamericanos? No, ¿cómo se van a juntar los norteamericanos con los soviéticos? No puede ser. Che, si va a ganar Hitler la guerra, entonces nos hacemos aliados de Hitler. O la va a perder la guerra, entonces no nos hacemos aliados de Hitler y nos hacemos aliados de los que van a ganar. O nos mantenemos neutrales, porque no sabemos quién gana. Mire, esas decisiones se toman en la política y los que están mandando, los que están conduciendo. Las guerras son producto, entre otros fenómenos, de porque los que son ganadores y conducen el mundo de la guerra anterior tienen miedo que ahora dejen de ser ganadores. Y entonces se defienden. El mundo que salió de la Segunda Guerra entró en la Guerra Fría entre los soviéticos y los norteamericanos. Y esa guerra la ganaron los norteamericanos, que fue la Guerra Fría cuando cayó el muro de Berlín. También lo estudiaron. Eso en 1989, ya nos saltamos un montón de años. Pero resulta
que ese mundo también terminó. Y ahora no estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero hay algunas declaraciones que dicen que la cosa, yo no creo que vaya a avanzar mucho más. Pero no tengo duda que va a ser un mundo absolutamente distinto al que vivieron el año pasado. No al que vivieron hace 50 años atrás, al que vivieron el año pasado. Y el mundo que vivieron el año pasado le vendía la soja a los chinos. Y si no le vendía la soja a los chinos, se lo vendía a los indios. Los indios de la India. Ahora se los llama así, antes le decíamos hindúes. El problema es que en esta confrontación que está habiendo, los chinos son un problema. ¿Para quién? Para Estados Unidos. Porque ustedes se cansaron de leer que los chinos van a reemplazar a los Estados Unidos, van a ser los número uno. Puede ser y puede ser. Lo que es difícil es que sean los número uno sin que los norteamericanos resistan a dejar de ser los número uno. Porque es difícil que el número uno deje de ser número uno, diga, sí, adelante, ustedes son ahora los número uno. Y los norteamericanos se resistían a dejar de ser los número uno y encontraron dos debilidades en los chinos. Dos debilidades. Los chinos tienen dos debilidades muy grandes. Una, no tienen energía, se las da Putin. Toda la energía de los chinos para que nos vendan las cosas que nos venden, la energía se la da Putin. Tienen el mismo problema que tenían los norteamericanos con Bush. No se autoabastecen de energía, la tienen que comprar. Y el segundo problema que tienen es que no tienen comida para todos los chinos. Y sobre todo si se acostumbraron a comer carne. No tienen comida, muchachos. Y ese es un problema que se dieron cuenta. Ni comida ni energía. Lo primero que hicieron los norteamericanos es hacerse amigos de los otros que tienen energía. Y los otros que tienen energía son los rusos. Por eso se hicieron amigos de los rusos con Trump. Ahora, ¿solo Trump se llevaba bien con Putin? ¿O este también se lleva bien con Putin y esto que está pasando es un piripipí? Ojo que la política es más difícil que jugar al truco, ¿eh? No van a creer que lo que dice un embajador es verdad. Lo que el embajador puede pensar es verdad, pero hay que ver el que manda y le dice decí tal cosa si es verdad. Primer interrogante, ¿es de verdad la pelea entre los rusos y los yanquis? ¿O está pagando el pato Ucrania? Porque no tuvo inteligencia su clase política para entender lo que estaba pasando. ¿Y tiene inteligencia la clase política argentina para saber lo que está pasando ahora? Si la pelea era... ¿Quién es el gran perdedor de esta pelea en Ucrania? Bueno, los ucranianos ni hablemos, porque le están haciendo una playa de estacionamiento, pueblo ucraniano. Le están tirando todo lo que tenía 2 metros de alto, lo están dejando a ras de tierra. Como hicieron con Yugoslavia alguna vez. Con Yugoslavia hicieron una playa de estacionamiento y se terminó. Después se dividió en 4 o 5 países. No hace tanto. Estaba Clinton. Y ahora están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo hacen los rusos. Primera pregunta, ¿será de verdad? ¿El único perdedor es Ucrania o pierde Alemania también? Que tampoco tiene energía. Hay un lío bárbaro, ya no se habla más de la Alemania potencia. La Alemania de la Merkel, que se llevaba el mundo por delante, ya nadie habla de esa Alemania. Se habla un poquito de los franceses porque tienen armamento nuclear, pero de los alemanes no habla nadie. La potencia alemana ya no se habla. Ya a esta altura del partido ni van a ser candidatos en el Mundial. Tenemos un lío, tienen un lío los alemanes. Y de los otros que se venía hablando, que son los chinos. Miren, al punto que la semana pasada, esta que acaba de terminar, los taiwaneses dijeron, nos estamos preparando porque vamos a ir a la guerra con los chinos. Taiwán no tiene ni para empezar una guerra con China. Ahora, si lo acompañan Gran Bretaña y lo acompaña Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, tiene de sobra.
Pero nadie se plantea invadir China. Lo que se plantean es cercarlo. La energía de Putin, si Putin... Y lo otro son alimentos. Y hace algunos meses que nos empezamos a enterar que la flota china, que hace no sé cuántas décadas que pesca por acá, son un problema de seguridad para América. Empiezan en Ecuador, pasan por Perú, pasan por Chile, dan la vuelta por Magallanes, llegaban a la zona de las Malvinas, pescando todo el tiempo y se van. Es obvio que los chinos no van a sacar una flota pesquera y no la van a cuidar. Pero che, yo veo nada más que barquitos de pesca. ¿Y abajo? Muchachos, esta es la verdad de las historias que tenemos que entender de por qué en el Socorro venimos a hablar de estas cosas. Los van a acercar con comida, los van a acercar con comida. No pescar. Y después cuidado la comida que le vendés a los chinos. Hubo un presidente en Estados Unidos hace muchos años atrás que se llamó Reagan, que lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia le hizo un embargo cerealero a la Unión Soviética. Algunos se tienen que acordar. Gobernaba Videla acá, estamos hablando... Y le prohibieron al mundo vender a los soviéticos. Los soviéticos le había fracasado la cosecha de trigo, iban a pasar hambre, salvo que el mundo le vendiera. Los norteamericanos dijeron no se le vende más. Argentina le vendió, pero fue uno de los pocos países que le vendió. Ahora, cuando Argentina le vendió, las Malvinas no era una base militar. Las Malvinas estaba con un destacamento de algunos hombres británicos, de la Marina Británica. No es la fortaleza militar que soy. Hoy tienen bases misilísticas. Hay que atravesar para ir y venir y llevar la cosecha. Mire, Moreno, venís a decir esto un sábado a la noche, y vengo a decir esto porque esta es la zona por excelencia de maíz y soja. Si tenemos a quién venderle y si entendemos el mundo. Porque si no entendemos el mundo, tenemos un lío bárbaro. Recién dije en un programa, este año hicimos 42.000 millones de kilos de soja. 42 millones de toneladas son 42.000 millones de kilos. Somos 47 millones de habitantes, saquen la cuenta, serán 800 kilos por habitante. O sea que a cada uno le toca 800 kilos si queremos comerla acá. Es un lío. Hay cosas que el mercado interno absorbe y hay cosas que el mercado interno no absorbe. Por eso cuando Andrea decía, mire, tenemos que tener claro lo que pasa en el mundo. Por eso a veces lo que parece que está mal termina estando bien. Siempre nos dicen a los peronistas, ustedes que hicieron las juntas nacionales de grano, de carne, porque son estatistas. Y nosotros decimos, de ninguna manera, la junta la hicieron los conservadores en el 30. Y cuando uno dice eso, mire que nosotros no hicimos las juntas. ¿Qué pasó en el 30? Una crisis tremenda en el mundo, dejaron de comprar el maíz y el trigo argentino, entonces ¿quién lo compraba? El Estado. ¿A través de qué? De la Junta. ¿Quién gobernaba? Los conservadores. Es el gobierno de Uriburu el que hace la Junta, el Plan Pinedo. Y está bien, y está bien. Y está bien, porque no podés destruir el campo. El conjunto del pueblo hizo los precios sostén, los famosos precios sostén que nos tenemos que acordar de cuando éramos chicos. Claro, cuando el precio internacional está por arriba, no es necesario precio sostén. Cuando está por abajo es necesario el precio sostén. ¿Y el precio sostén de dónde salía? Del conjunto del pueblo, porque salía del presupuesto. Por eso el viejo dicho, hoy por vos, mañana por mí, es muy importante. Claro, si en el mundo no va a pasar lo que digo yo, no pasa nada, muchachos. Si todo va a seguir como estaba, no pasa nada. Le vendemos la soja, le vendemos lo que le vendemos a los indios y a los chinos y está resuelto el tema. Si algo de lo que estoy diciendo empieza a pasar y la pampa húmeda, siendo maíz y soja,
y no teniendo a quién vendérsela es un problema para los productores, para los contratistas, para los trabajadores y para los dueños de la tierra. Entonces, entender lo que pasa en el mundo no es un tema menor. Hay que entender lo que pasa en el mundo. Ahora ya dijo Johnston que va a venir a las Malvinas. ¿Para qué viene a las Malvinas? ¿A tomar el té? Y los chilenos dicen que tienen un acuerdo de defensa mutua con los británicos. ¿Para defenderse de quién? ¿De los bolivianos? Bueno, estamos en un tema acá. Hay que entender lo que pasa en el mundo. Si nosotros hubiésemos entendido el discurso de Bush en el 2004 y hubiésemos tenido muchachos vinculados a la energía, no estos pavotes que se la pasan hablando y no entienden nada, alguien que hubiese escuchado el discurso de Bush y diga, che, ¿qué es eso del shale gas? ¿Qué es eso del shale oil? ¿Hay en la Argentina? Quizá hubiésemos encontrado antes los reservorios y nos hubiésemos dedicado antes a resolver el tema. Hay que entender. Capaz lo que digo yo son solo fantasías, o capaz que no. Capaz que de verdad los norteamericanos dijeron, hasta acá llegaste, China. Hasta acá llegaste y basta de venderle las manufacturas al mundo, porque me sacan los mercados a mí. Y para que no las puedas vender, la comida no está más, por lo tanto vas a tener problemas adentro. Esto pasó alguna vez, muchachos, lo estudiaron en la historia cuando cercaban las ciudades. ¿Para qué cercaban las ciudades? Para que no coman. No es que estamos hablando cosas nuevas, ¿eh? Che, pero al final se terminó la alianza entre Stalin y Hitler, porque antes que se pelearan habían hecho un pacto de paz, Stalin y Hitler. El Partido Comunista con el nacionalsocialismo habían hecho un pacto de paz. No, Moreno, ¿qué estás hablando? Y la verdad histórica. ¿Por qué Hitler va sobre el Cáucaso? Porque necesitaba energía. Y por eso atravesó Ucrania y se iba para el Caspio. ¿Qué es donde está el petróleo? Azerbaiyán y compañía. Y dijo, me lo agarro rapidito, los dejo sin energía y yo tengo energía. Le fracasó. Le metieron resistencia, le agarró el invierno y se armó un lío bárbaro. Y después le vinieron. Ahora, esa fue la lógica. Esa fue la lógica. Y los norteamericanos estaban ahí. Y esperaron. Y yo les voy a decir algo muy interesante, porque cuando uno lo descubre, dice, claro que la historia se escribió de una manera rara. La batalla naval más importante en la Segunda Guerra Mundial en Occidente, no en el Pacífico. En el Pacífico fueron los norteamericanos con los japoneses, se enfrentaron con portaaviones, aviones, corazados. Fue una batalla que la vieron en las películas y fue así. Pero la batalla naval, mucho antes que la batalla del Pacífico, en Occidente, en la Segunda Guerra Mundial, mirá cómo me pone la cara aquí, fue entre los ingleses y los franceses, porque los alemanes no tenían una flota de guerra, tenían submarinos y algún acorazado, no se planteaban una guerra marítima. La concepción alemana de la guerra es territorial, con infantería terrestre. Por eso la fortaleza era con sus tanques, aviones, cazas, y era la capacidad de movilización del ejército alemán. La batalla naval más importante fue en el Mediterráneo, entre la flota inglesa y la flota francesa, pero como no eran aliados, y evidentemente no eran aliados, sino porque iban a tener la batalla naval. Pero ¿y cómo no lo sabemos? Y porque ahí están, hay que buscarlos. ¿A qué altura fue? Y los puertos franceses del Mediterráneo, un poquito más al este de Génova, Marsella. Ahí estaba la flota de guerra francesa,
Los ingleses dieron toda la vuelta, entraron por Gibraltar y le metieron bombas. Y destruyeron la armada francesa. Yo pregunto acá, ¿quién lo sabía eso? No, nadie. ¿Y por qué si estudiamos la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no lo sabemos? Y bueno, porque las cosas se escriben como se escriben. Y si ahora se está escribiendo lo que decididamente van a ser los próximos 30 años, y lo que se está escribiendo ahora son los próximos 30 años, como mínimo. Como mínimo. Por eso tenemos que estar muy atentos, y si nosotros le pifiamos al análisis y por ahí nos aliamos con el que perdió. Supongamos que el gobierno piensa que los ganadores son los chinos. Supongamos que los productores del Socorro y de Pergamino y de Roja, de San Nicolás, todos los de acá, la segunda sección electoral de piensan que los chinos son ganadores y que van a tener para venderle soja los próximos 30 años. Y todas las inversiones que hago, las hago en maíz y soja. Y supongamos que Moreno tiene razón, son dos negocios distintos. ¿En qué quedamos? ¿Son los ganadores o no son los ganadores? Si son los ganadores, hago las centrales nucleares con ellos, hago los trenes con ellos. Muchachos, la vida es aliarse con los que ganan, si más o menos caminamos por ahí. Hace 6 meses atrás no había quien no hablara de la ruta de la seda. Hace un año atrás estaban explicando que la ruta de la seda terminaba en Venecia. Y había un debate en Italia porque iba a llegar el tren a Venecia, de los chinos, llevando mercadería china y de Europa. Hoy no habla nadie de la ruta de la seda. ¿Qué ruta de la seda? ¿Por dónde va a pasar? En 6 meses no se habla más. Miren, lo de Ucrania va a terminar con un acuerdo entre los norteamericanos y los rusos, que son los dos ganadores de este mundo. Y los dos perdedores son los alemanes y los chinos. Principio y Valores viene a decir eso. El peronismo viene a decir esto. Cristina dice otra cosa. Al menos decía otra cosa. El gobierno, y hasta hace 45 días decía otra cosa, fue a verlo a Putin y le dijo, vení que te dejamos entrar en... Pero esto no pasó hace 6 años, ahorita. Y uno dice, ¿qué le pasa al presidente que no se da cuenta cómo viene esto? Si es tan claro y tan evidente. Pero sí es evidente que los británicos están volviendo para el Atlántico Sur y se están haciendo cargo de esto. Por el Atlántico Sur no, por la Antártida. ¿Cuándo se va a dividir la Antártida entre los países? Y en los próximos 5 años. ¿Y qué le toca a la Argentina? Y si estamos debilitados no nos toca nada. Ustedes estudian la Argentina hasta el Polo Sur. ¿Y por qué piensan que el mundo le va a dar la torta que le corresponde a la Argentina, el pedacito que le toca? Si somos estos no nos dan nada. Por eso los chilenos dicen lo que dicen. Porque un pedacito de lo nuestro es chileno y un pedacito de lo nuestro es británico. Si se ponen de acuerdo... ¿Y con qué te vas a hacer el lindo? ¿Porque vas a firmar un tratado? ¿Porque vas a decir que no, que la historia? Muchachos, la historia, la violencia tiene mucho que ver. Y el que gana, y con esto vamos terminando. Porque ya entramos en calor. Hace 3 semanas... Yo hace 4 semanas en mi programa de radio dije que empezaba la posguerra en Ucrania. Está grabado, todo lo que digo está grabado. Buscan cuando Moreno habló de la posguerra, hace 4 semanas atrás. En Ucrania, cuando estaban en pleno bombazo, yo dije, hoy empezó la posguerra. El hoy es esta semana. A la semana siguiente, los rusos en el territorio ocupado empiezan a regalar la ciudadanía rusa. O sea, el que quiere ser ciudadano ruso, venga que le doy el pasaporte. Empezaron las clases, cantan el himno ruso, estoy hablando de los territorios ocupados, ¿eh? Empezaron las clases, cantan el himno ruso cuando se entra,
Y el que quiera ser ruso, que venga. Acá tiene la nacionalidad. Por 2 días, 3 días, no, lo van a dejar bastante tiempo. Por lo menos hasta fin de año. Todos los ucranianos que quieran ser rusos, se hacen rusos. Juran la bandera rusa y se terminó la historia. ¿Por qué? Porque ese va a ser territorio de frontera. ¿Cuál va a ser la frontera? No sé, quizás sea el río que atraviesa Ucrania, un poco para acá, eso está en discusión. Pero los territorios que tienen son territorio ruso, con ciudadanos rusos, el que quiera hacerlo. Pero solamente el que sea ruso va a ser propietario. Moreno, ¿cómo? ¿Y el ucraniano que era propietario? Muchacho, la guerra da derecho. ¿Quién dice que la guerra no da derecho del título de propiedad hasta que el otro le gane? Vuelvo a decir, el ucraniano que era dueño, o se hace ruso o pierde la tierra. Repito, ¿por qué alguien es dueño de la tierra en la Argentina? Porque tiene el del título de propiedad anotado en un registro de la propiedad. ¿O hay algo más que certifica que sos dueño que el título de propiedad? Ahora, el título de propiedad es bajo las leyes argentinas. Si son bajo las leyes chilenas, serán otros. No digo que va a pasar. Digo, es lo que le está pasando a los ucranianos con los rusos. Che, yo soy dueño de esto. Sí, hacete ruso y seguís siendo dueño. Si no sos ruso, lo lamento. Territorio de frontera, esto es solo para los nacionales. Como es en casi todos los países del mundo. Sino que vayan los árabes a hacerse cargo del aeropuerto Kennedy a ver si los norteamericanos le venden el aeropuerto. ¿No se lo van a vender? Mire, muchachos, no es así. La vida no es así. Nosotros somos un país que se construyó a la vera de recibir muchas comunidades. Somos un país extraordinario donde nos juntamos todos. Y somos un ejemplo para el mundo. Porque nuestra doctrina, que es la doctrina peronista, es una doctrina de amor y paz. Y recibimos a los pueblos del mundo con los brazos abiertos. No los matamos. No es lo que pasa en Europa, que cada tanto se matan. Acá no. Acá somos y pretendemos seguir siéndolos. Pero precisamos el concurso de todos, de los de arriba y los de abajo. Y hoy la comida está cara. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que los de abajo no sufran cuando compran la comida. Porque ese país es inmanejable con la comida. Un trabajador no puede trabajar por 2 kilos de carne o 2 kilos de clavo. O 1 kilo de clavo y 1 kilo de alambre del 16. No puede ser. No se puede trabajar. Hoy 2 kilos de asado son 2.500 pesos y un trabajador se está llevando eso. 3.000 pesos por día, con suerte. Con suerte. Muchachos, algo no anda. Y esto lo tenemos que corregir. Y venimos acá a la zona núcleo donde se genera el 50% de la comida que come el pueblo argentino en todo el país. A decirle, muchachos, nos precisamos entre todos. Y los que hagan el esfuerzo, que no tienen que ser ni los productores, no tienen que ser los contratistas, no tienen que ser los trabajadores, porque no están en condiciones de hacer el esfuerzo. Queda uno solo que está en condiciones de hacer el esfuerzo. Y se lo vamos a retribuir con un bono por el esfuerzo patriótico, mediano o largo plazo, y con eso podemos sacarnos de encima el Fondo Monetario y los inversores extranjeros que compraron bonos argentinos, porque las deudas están para pagarse, porque el sistema funciona así, te doy préstamo y después te cobro, y es obvio que es así. Y las deudas están para pagarse. Y en ese esquema nosotros encontramos una economía que le puede servir a todos. Y donde hoy tienen que hacer los esfuerzos lo que lo tienen que hacer, que son los únicos.
y que si no hacen el esfuerzo va a ser un país muy complicado, y ese país muy complicado que se disgrega después también pone en duda el derecho de propiedad, pero no contra los propios argentinos, con los que vengan de afuera. Si hasta los uruguayos dicen que se van a entrenar a Gran Bretaña, ¿pero qué es esto? Estamos todos mal. Miren, muchachos, ayer, antes de ayer, conversaba, hace 2 o 3 días, con algunos paraguayos que me vinieron a ver de la colectividad paraguaya. En Gran Buenos Aires la colectividad paraguaya es importante, la boliviana también. Y entonces un paraguayo me decía, ¿qué le pasó al Paraguay? Que de ser el primer país en la región, antes que Brasil y antes que Argentina, en tener acero, no sé si sabían eso, los paraguayos fueron los primeros que fabricaron acero en la región, mucho antes que nosotros y mucho antes que los brasileros. Para fabricar acero no es solo un alto horno, tenés que tener los recursos humanos que manejen ese alto horno. Los paraguayos en la segunda mitad del siglo XIX fabricaban acero. ¿Qué pasó en Paraguay? Que de ser un país que era un ejemplo en la región, y pasó la guerra de la Triple Alianza, se tuvo que juntar Argentina y Brasil al Uruguay para ganarle a los paraguayos. Ahora, después que perdieron. Después que perdieron. Ahorita se están recuperando un poquito, pero después que perdieron. No es que cuando se pierde, no se pierde. Una cosa es que, y otra cosa es que veamos este mundo como se está dibujando. Y tenemos que tener la inteligencia de pensar estas cosas, porque estas cosas tienen repercusiones en la economía. Si no, piensen en los productores ucranianos. ¿Cuál es la producción de Ucrania hoy de maíz y trigo y la que van a pensar para el año que viene? ¿Pero son ucranianos o son rusos ahora? ¿Qué haría un productor ucraniano cuando viene el ruso y le dice hacete ruso porque si no, no vas a poder hacer trigo? Porque no vas a tener la propiedad. Es una decisión. Bueno, ante esto estamos, y nosotros venimos a la zona núcleo a decirle, mire, acá tenemos una zona extraordinaria para la Argentina. Y la Argentina va de La Quiaca al Polo Sur, que es como se la enseñamos a los pibes en la escuela, desde La Quiaca al Polo Sur. Y nosotros tenemos la obligación que en el futuro también sea desde La Quiaca al Polo Sur. Y lo tenemos que hacer entre todos. Y hoy llegó el momento de que algunos hagan un esfuerzo especial. Y ese esfuerzo especial tiene que ser compensado y retribuido, porque corresponde. También puede pasar que lo que yo vine este sábado a la noche a decir acá no tenga ninguna importancia. Y entonces les pido perdón por el tiempo que les hice perder en una conversación sin importancia. Ahora, si algo de lo que digo pasa, miren que esto no es una conversación menor. Esta es una conversación que va a tener trascendencia en el Socorro, en Pergamino, para los próximos 30 años como mínimo. Está en todos nosotros que sepamos leer lo que está pasando en el mundo y en función de eso solidificar la Argentina para que cada familia argentina tenga el orgullo de sentirse argentino. Por eso vine hasta acá. Muchas gracias por la atención. A ver, amigo, usted que tiene cosas para decir, dale el micrófono. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Vos querés decir algo de la campera celeste, amigo? Le diste una carta
Sí, eso es para no para leerlo ahora, sino en algún momento de reflexión, en la intimidad. Bueno, un placer poder contar con la presencia acá de Guillermo. Realmente yo lo voy escuchando en los programas, el amigo Pablo me conoce, en YouTube, en todos los canales, las entrevistas, y bueno, me parece que vierte siempre conceptos muy, muy, muy interesantes, que no lo encuentro en otros líderes políticos, realmente, al menos yo. Entonces, bueno, me pareció interesante compartir ese escrito. Así que bueno, y agradecimiento. Y una duda, no sé si es duda o qué, pero siempre que lo he escuchado usted dice que la tierra no se amortiza. Bueno, nosotros acá en la parte del campo se le va agregando fertilizante, el suelo está cada vez menos productivo. O sea que se está invirtiendo en fertilizantes y en productos, en devolverle a la tierra lo que en un momento nosotros le sacamos a la tierra. O sea, ¿cómo es eso desde el punto de vista de la amortización? La pregunta del caballero es fantástica. Porque tiene que ver con las amortizaciones contables, no solo en el campo, sino las que devienen del trabajo humano. ¿Por qué esto que estamos acá se amortiza? Porque dentro de 300 años no va a estar. Por ahí queda algo, pero no queda nada. ¿Qué va a quedar dentro de 300 años? Todo lo hecho en piedra queda. Vos vas a Roma y tenés cosas de hace 2000 años, pero están hechas en piedra. El resto, olvídate. Y a veces lo encontrás allá abajo porque la naturaleza hizo lo que hizo y tapó todo. Hay dos productos en la Argentina que no se amortizan. Antes de llegar a la tierra vamos a pasar por el petróleo, que es más fácil y aparte genera menos rapidez. Después llegamos a tu pregunta. Cuando la Argentina descubrió petróleo, primero, ¿qué es la Argentina? La Argentina es la superficie terrestre más la continental, en cuanto a plataforma, lo insular, más todo el cono que llega hasta el centro de la Tierra. Eso es la Argentina. Todo eso nos pertenece. Como la Tierra vos la podés pensar como una esfera, tiene un centro y ese cono que nace ahí se va agrandando, agrandando, agrandando y es la superficie del país. Digamos, si vos pudieras hacer un agujero de 50 kilómetros de profundidad, es Argentina. Nadie lo niega. Después lo que te encontré, qué sé yo, pero no es Argentina. Después hay una discusión para el espacio, ¿eh? No está tan claro que eso sea así, pero para abajo es. Ahí hay dos historias que se han construido en el mundo, muy interesantes porque tiene que ver con el título de propiedad. En Estados Unidos, el tipo que es dueño de 10 hectáreas arriba, en la superficie de la Tierra, también es dueño de un punto en el centro de la Tierra. ¿Me explico? Vos arrancás con 10 hectáreas acá, vas achicando, 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 achicando y sos un punto en el centro de la Tierra, también es tuyo. Sos dueño de todo. Estados Unidos hizo así. El título de propiedad es desde la superficie hasta el centro de la Tierra. ¿Está escrito así? No, pero se sabe que es así. Por lo tanto, el petróleo que se encuentra en ese cono es del muñeco que es dueño de la superficie. Por eso ustedes ven que sacan petróleo en el fondo de la casa. Lo ven en televisión. ¿Por qué es del tipo? En la Argentina se eligió otro modelo. Se dijo, el hombre, la familia, es dueña de la superficie, pero no de lo que está abajo. El subsuelo es dueño de todos, de la nación argentina. Hasta que Menem lo cambió. Menem cambia eso en la reforma del 94 y dice, no, no es de la nación argentina,
es de las provincias. No hizo lo de Estados Unidos, que se lo dio a las familias, pero se la da a las provincias. Entonces, hoy el petróleo es de las provincias. Ahora, si es de las provincias, no es de las petroleras. Es de las provincias. Las petroleras tienen que sacar el petróleo. Primero lo tienen que encontrar. Eso se llama exploración. Y después lo tienen que sacar. Eso se llama explotación. Y eso tiene un costo. ¿Cuánto cuesta sacar el petróleo donde está? Tiene un costo. Eso en economía está muy estudiado y se llama economía de extracción. Cuando ustedes vayan a la ciudad o a Rosario, a Buenos Aires, o a Rosario, a Córdoba, y yo supongo que en Pergamino no sé, pero capaz que lo encuentran. Algunos muchachos que juntan cartones. Los muchachos cartoneros, el cartón que agarran es gratis. Es una economía de extracción. Lo que encuentro es gratis. El petróleo tiene el costo de la extracción y explotación, pero no tiene, a nadie le pagamos el petróleo. Che, sacaste tanto petróleo, no es como el paquete de fideo. En la tierra es lo mismo, lo que vos le ponés está en los costos, por lo tanto lo tenés que recuperar. Si vos pusiste fertilizante, está en tus costos. Si vos hiciste una estructura de un galpón, se va a destruir como esto, entonces lo tenés que amortizar. Todo lo que vos le pusiste a la tierra, es obvio que está en los costos. Pero eso no es amortización, eso es costos. Cuando vos le metiste una inversión, y es la inversión que hiciste, pero eso ya no es tierra, es galpón. Cuando vos compraste un tractor, es la amortización del galpón. Cuando vos pusiste fertilizante, es costo. Tanto le puse fertilizante y esos son los costos totales de la implantación. La tierra no se amortiza, porque igual que el petróleo, no la hizo el hombre. El hombre trabaja la tierra y por lo tanto se tiene que llevar. Cuando yo era chico, la discusión era si la tierra era solamente para el que la trabajaba. Había hasta canciones. Después el conocimiento fue avanzando y la verdad que no hay ninguna necesidad. Esa fue una desviación de los marxistas. Hoy Grabois te dice eso, pero no vengo yo a decir eso. Eso es un problema de Grabois, que la tierra tiene que ser no sé para quién. La tierra es para el dueño. Nosotros los peronistas el título de propiedad no lo cuestionamos. Para mí es del derecho, estoy perfecto. Lo único que digo es que quiero que el título de propiedad siga siendo argentino. En un registro de la propiedad argentino, con autoridad de argentino, un director argentino, y no me pase lo de Ucrania. Que agarran la famosa ficha y la rompen todas y dicen, empezamos de vuelta. Che, venga usted, a ver. No, ahora es tuya la tierra. Ojo que ya pasó en la Argentina esto, ¿eh? Si no, pensemos en la batalla de Caseros. Lo que era de Rosa, lo que era de este, lo que era de este, lo que era de aquel, de Arguibela. Cambiaron los dueños. Cambió el título de propiedad. No nos asustemos de esto, muchachos. Eso funciona así. ¿Está bien? Esto funciona así, no hay alternativa. Si perdés, perdés. Por eso es importante que no perdamos. La tierra no se amortiza porque la hizo Dios. Todo lo que hizo Dios no entra en el plano de amortización. Ahora, hay que trabajarlo. Y es lógico que vos tengas una retribución por esa propiedad, sí, es un alquiler. ¿Cuánto? Y lo lógico y necesario, porque lo que no es justo es que si la mitad de la comida sale de la zona núcleo en la pampa húmeda, esa comida tenga una retribución de alquiler que hoy casi es el 40 o 50% de la producción. Porque eso es el sistema feudal, eso no es capitalismo. Eso es el señor de la gleba y el siervo. El señor y el siervo de la gleba. Mire, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo funcionaba eso? El señor le daba seguridad y el otro le pagaba la seguridad trabajando las tierras de él y dándole la producción, lo que correspondía a la producción. Le daba a veces hasta la mitad de la producción. Bueno, eso no puede ser.
Ahora, el título de propiedad es título de propiedad. Y eso no hay que cambiarlo. Todo lo que pusiste en la tierra del trabajo va a costo total o amortización. Hiciste una inversión que la pagás en el tiempo con un crédito bancario y tenés que recuperar y va a costo lo que corresponda del crédito que vos tenés que pagar. Y eso es obvio que funciona así. Los intereses y demás. Todo eso se amortiza, la tierra no. Por lo tanto, un bien que no se amortiza no es el alquiler de la tierra como el alquiler de un local, porque el dueño de un local en 50 años capaz que no tiene más local, entonces necesita un alquiler para reponer el ladrillo que se va deteriorando. La tierra no. Se tienen que llevar alquiler, se tienen que llevar alquiler. Un poco menos, un poco menos. Tiene que ser compensado con un bono, tiene que ser compensado con un bono. ¿Y qué característica del bono? Y a largo plazo, en moneda dura, con una tasa de interés internacional y con mercado secundario. Y contra eso se pueden cobrar retenciones, se pueden cobrar retenciones. ¿Y quién tiene que administrar las retenciones? Yo no tengo problema. No es necesario que el Estado administre las retenciones. Pueden administrarla, no tengo ningún problema que sea la sociedad rural la que administre las retenciones. ¿Para qué? Eso sí, necesitamos con eso pagar la deuda y bajar el precio de la comida. Y le damos un bono. No tengo ningún inconveniente. Nosotros somos peronistas, no somos marxistas. Orgullosamente peronistas que venimos acá a Socorro a decir un gobierno esclavo de un pueblo libre. Por eso Milei no va a discutir con nosotros, porque nosotros somos los defensores de la libertad. Porque somos los que creemos en el libre albedrío que te dio Dios. La libertad es un chip que te dio Dios. Y el peronismo viene a defender la libertad del sordo y la libertad de la gallina, no solo la libertad del sordo. Nosotros somos los defensores de la libertad. Vos vas a ver que vamos a ofrecerle debate a todos, ninguno va a aceptar. Recién me aceptó un debate Liach, el hijo. Bueno, el pibe va ahí a correr descalzo por las rutas. Yo me lo valoro incluso que haya aceptado el debate. Va a ser un debate muy interesante en un programa. Pero no van a aceptar. Los que realmente se comprometen y comprometen su prestigio no van a venir a debatir con nosotros. Ni Milei, ni Melconian, ni ninguno, ni López Murphy, no van a venir a debatir. Ni Tetas. Está bien, cuando con Tetas vamos a discutir, che, Tetas, ¿cuál es la economía radical? Y empieza, y a veces, che, por eso no es radical, eso es socialdemócrata. No, bueno, pero es que nosotros, no, yo vengo a discutir del peronismo, vos querés discutir de la economía socialdemócrata, perfecto, pero eso ya está estudiado, está visto, no hay nada nuevo, es lo nuevo es la economía peronista. Nosotros vamos a presentar nuestro plan económico con un contexto internacional que se habla, y después las medidas que tenemos que tomar. Como sabemos administrar la economía a los peronistas, recaudando más de lo que gastemos, vendiéndole al mundo mucho más de lo que compramos, pero para venderle al mundo mucho más de lo que compramos tenemos que entender el mundo. El otro día un periodista me preguntó, al final Moreno, vos tenías razón cuando fuiste a Angola. Viste que la Nata dijo todo lo que dijo. Porque ahora Arcor hizo la inversión en Angola. Si ustedes se fijan, los bonobón que compran acá en el Socorro ya dice Made in Angola. Los vienen comiendo hace meses, pero nadie se fija de dónde va a comer un bonobón porque piensa que viene de Córdoba, no, está viniendo de Angola. Pero no importa, está bien, es una inversión argentina, estamos de acuerdo. Solo fui a eso, a Angola, a vender bonobón, harina, fuimos también a eso. Pero también fuimos a discutir el Atlántico Sur, porque el Atlántico Sur se lo estaban quedando los brasileños y los sudafricanos. Y si de un lado están los brasileños, del otro lado están los sudafricanos, los otros tienen que ser los angoleños y los argentinos. De paso te vendo y de paso te compro. Pero es de paso, pero íbamos a discutir el Atlántico Sur. Bueno, no quedó para nadie. No quedó para Brasil, ni para Argentina, ni para Sudáfrica, ni para Angola. Quedó para los ingleses. Por eso hice un artículo hace algunos meses atrás que dije los ingleses están de vuelta, y están de vuelta. Los ingleses están de vuelta, los que uno pensaba que ya están de vuelta, por eso se fueron de Europa. No es un tema menor.
porque están reconfigurando al mundo. Ahora, en esa reconfiguración del mundo tenemos que ser muy prolijitos. ¿Qué vamos a vender? Si los ucranianos hubiesen tenido claro para dónde iba el mundo, hace un año atrás hubiesen tomado otra decisión y no hubiesen perdido la cosecha y no hubiesen perdido la mitad de su territorio o un tercio de su territorio. Vaya a saber esto cómo termina. Pero la dirigencia ucraniana no estuvo a la altura de las circunstancias, no entendió qué iba a pasar. Y pensaban que era una guerra como Hollywood. Como este es medio actor, el presidente, pensaban que era una guerra como Hollywood. Y Patricia Bullrich pensó que era una guerra entre el bien y el mal. Y nosotros vamos de uniforme y hacemos un viaje a Kiev. Pero Patricia, ¿qué te pasa? Ahí se están discutiendo los destinos del mundo. Vos te saques esa tontería de disfrazarse de gendarme e ir a Kiev. ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? Miren, tenemos un problema de entendimiento de lo que está pasando. Yo no digo que somos los únicos que lo entendemos, digo que es necesario que lo debatamos. Porque en ese debate está el futuro de la pampa húmeda y de la zona núcleo. Y si ese debate no se da, quizá la zona núcleo deje de ser la zona núcleo. También podemos decir, y estoy dispuesto a escuchar, que no tengo nada de razón, que todo lo que digo son tonterías. No hay ningún inconveniente, lo que tienen que hacer es convencerme. Yo digo ahora que esto va a terminar en una tragedia, que este acuerdo con el Fondo Monetario que había que hacer está pésimamente hecho y que esto termina mal, pero ya lo dije en febrero, que esto termina como De la Rúa o termina como Alfonsín. Si cumplen el acuerdo con el fondo, terminan como De la Rúa. Si no cumplen el acuerdo con el fondo, terminan como Alfonsín. Este jueves aumentaron las tarifas, no es al 10%, es... Muchachos, cuando empiecen a llegar las boletas nos vamos a dar cuenta que no es al 10%. Y subieron la tasa de interés al 65-70% para plazo fijo al 65%. ¿Cómo vas a hacer un plazo fijo al 65%? Todos nos damos cuenta que es absolutamente ridículo. Ahora, tienen que hacer el ajuste, porque si no, ¿cómo le pagan al fondo? Ahora, si hacen el ajuste, la recesión va a ser brutal y a fin de año no se va a vender un clavo. Y si no lo hacen, la inflación va a ser como la de Alfonsín. De cualquiera de los dos fines, esto es una tragedia. Estoy dispuesto a que alguien me diga que yo estoy equivocado. Estoy tratando de que me convenza, pero uno me dice que estoy equivocado porque los colectivos van llenos, hasta que empiezan a estar vacíos. Y el otro me explica que hay que vender bonos y demás, que es que el gordo que habla bien de Milei y demás. Y me dice, pero ¿cómo puede ser? Uno es de Lía y el otro es más latón. Uno me dice que los colectivos están llenos y el otro me dice que la Argentina de ahora en adelante va a ser no sé qué cosa. Mire, muchachos, la verdad que no me convence. No aparece nadie explicando que mañana va a ser mejor que hoy. Yo estoy dispuesto. Yo no vine acá a convencerlos, ¿eh? Yo vine a que alguien me diga, Moreno, estás equivocado. En realidad los chinos son el futuro y nosotros tenemos que hacer la alianza con los chinos. Yo vine acá a decir, ojo, que el futuro es América para los americanos. Los americanos no son los norteamericanos, americanos somos todos nosotros, ¿no? Somos todos. Y yo vengo a decir eso porque los que no son americanos con certeza son los británicos y están en territorio americano porque las Malvinas son nuestras. Y entonces llegó el momento de volver a decir América para los americanos. Ahora, si alguno me dice que el futuro es China y me lo demuestra y que... bueno, yo humildemente digo me equivoqué, pero nadie me lo viene a decir. Y entonces vengo a decir, guarda que si tengo alguito de razón, la zona núcleo, que es la potencia alimentaria de la Argentina y de divisa, estamos en problema, ¿eh? Porque, ojo, que tenemos que pensar, no digo que tengo razón, digo que lo discutamos. Y vine al Socorro a discutirlo porque íbamos a tener un clima y donde nos íbamos a escuchar bien y a razonar. Pero esto que estamos grabando acá, mi querido Pablo, va a dar toda la vuelta en la Argentina. Porque esto no se habla en televisión, ni lo quieren hablar, ni en las radios, salvo cuando hablamos. Pero este video que acabamos de grabar con Andrea y con Pablo en el Socorro, frente a los productores del Socorro, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, va a dar vuelta a la Argentina y va a tener miles y miles y miles de visitas. Y cuando circule en la Pampa Húmeda, los muchachos de la sociedad rural lo van a leer, escuchar, los muchachos de Federación Agraria, todos lo van a escuchar. Y van a empezar
a estudiar, a ver si algo de lo que estamos diciendo es una fantasía o tiene algo de realidad. Y solamente con que se estudie y se debata, valió el viaje que hicimos hasta acá. Así que yo te agradezco enormemente y les agradezco a todos ustedes que hayan estado acá y ahora vayan a tener el merecido descanso con la cena reparadora que se merecen todos. Muchas gracias.